tal amigos? ¿Cómo están? Adivinen qué, hoy comemos comida cajatambina. Nos estamos yendo en busca de nuestro gran amigo David Vega Rivera, que nos espera en su restaurante Punash con los mejores platos típicos de Cajatambo. Vamos a conocerlo, vamos a degustar, acompáñenme. Para todos los que quieran visitar Punash, la ruta referencial es la siguiente. Para los que vienen del sur, tomar la línea amarilla si lo desean, o evitamiento, hasta llegar a la avenida Universitaria. Los que vienen del norte, venir por la Panamericana, igualmente hasta llegar a la Universitaria. Dirigirse hacia la avenida Antunes de Mayolo. Los que vienen del sur, hacia la izquierda, y los que vienen del norte, hacia la derecha. Luego entrar por calle Florida, unas cuadras más, y llegamos a Punash, la casa del pan. Y ya estamos aquí, llegamos a Punash, estoy acompañada de mi amigo David Vega Rivera, tantas promesas y promesas durante tantos años, por fin hemos llegado a Punash. David, ¿cómo estás? Parecemos novios eternos, pues. Años de promesas, no hay matrimonio. Bienvenida a la casa del Pari. Gracias. Con chichita de jora desde Cajatambo. Como debe ser, claro. Y con canchita también para ir picoteando. Al estilo de Cajatambo. Hasta que salga el Pari y salga el cuy. ¿Ya está el Pari? ¿Ya está el Pari? Ya ahí la señora está ahí que se quema los dedos. ¿Y por qué la señora? Tú deberías estar en la cocina, David. Me tocaba pues brindar contigo, Betsabe. Te salvaste. ¿Cómo puede ser salvó posible? La campana. Bien, ¿Qué tal, David? gracias. ¿Hace cuánto tiempo con Punash? Bueno, con Punash más o menos hace 3 años ya, ¿sí? Aproveché que mi señor estaba esperando a mi hijo último y entonces dije, mientras ella está en casa, yo voy a aprovechar con un proyecto, ¿no? Y pues una aventura, ¿no? Empecé este pequeño negocito en un local alquilado, ¿no? A preparar principalmente los platos típicos de Cajatambo, el pari y el picante de cuy. Luego todo esto lo hemos trasladado aquí, a la casa, donde ya muchos ya conocen y otros también ya van a venir. Es la casa del Pari, aquí. Ahora, ha tenido su acogida, ¿no? Sí, gracias a Dios. También a la tradición culinaria de Cajatambo, las comidas típicas de Cajatambo, que son exquisitas y únicas, y sobre todo a la mano magistral de mi mamá, doña Elaca, en Cajatambo, que ya dejó la herencia a las hijas, y también a la hija nuera, política, a la nuera, ¿no? Ya ella pues dice, para que atiendas a mi hijo y él se sienta feliz, te voy a enseñar a preparar cuy. Entonces el cuycito exquisito. Pero para que le deje la receta a la nuera debe haberse ganado su cariño, porque así nomás es un poco difícil ganarse a la suegra. Las suegras también son pues así, ¿no? Sí. Malas de nacimiento, ¿no? No sé si de nacimiento, pero... Solo que bueno, son buenas personas en realidad, ¿no? Y en este caso estamos avanzando con este proyecto que es el pari principalmente y el cuy. El pari yo pienso que es una sopa que podría llegar a todas las mesas de Lima, del Perú y del mundo. Pero su preparación es un poco también compleja, no es muy fácil. La idea es que llegue a todas las mesas, pero nos contraten para llevarlas. Ah, ya, eso es otra cosa. Ya, entonces sí, la preparación del pari es un poquito compleja, todo se prepara por separado. Para empezar, la canchita hay que tostarla por separado y tiene que venir de Utcas, Cajatambo. Ah, ya, si cosecha de agosto, no hay otra tampoco. Si es de septiembre, ya no está media mojadita, ya no. Ah, ya. Todo tiene su punto. La cancha. Luego, la papa seca, ¿no? Tiene que estar preparada en el mes de mayo, ¿no? La papa seca de Cajatambo. También. Pero la papa seca yo la he visto molida. Claro, es molida. Ni siquiera es la papa seca grande que es para carapulcra, ni siquiera la muy finita, la de sopa. No es esa. Es intermedia, ¿no? Todo tiene su... tiene su nivel, tiene su punto, ¿no? Todo lo que hacemos para que sea exclusivo. Luego, las carnes. Hay que sancochar las carnes en una olla grande, carne de carnero, de chancho, de res y algunas otras, para que te den un caldo concentradísimo, ¿no? Esas carnes luego de sacarlas hay que deshilacharlas, como lo van a ver a continuación.
por separado, ¿no? Hasta ahí, mira, ve. Ahora el cuy, que es el principal ingrediente, hay que cancarlo también. Una vez que ya está sacrificado y también peladito, limpio, hay que ponerlo a la brasa. Pero el cuy no lo ha servido en el caldo. No, no, no. El cuy no ha servido. El cuy entra cancado, entra directo a la sopa. Sí, directo a la sopa como presa nomás, ¿no? Y bueno, el ingrediente que le da el gusto, el toque del sabor es el aderezo. Aderezo con ají panca y tiene un proceso también. Es como el manjar blanco, ¿no? El manjar blanco para que llegue a punto tiene que pasar 3 horas, 4 horas, no sé cuánto, ¿no? Ya está a punto, ahí queda. No puede ser más ni menos. Igual es el aderezo, ¿no? Claro. Que tiene que agarrar un proceso con fuego lento y llegar a un punto en el que no puede estar ni quemado ni puede estar más o menos crudo. Si estuviese crudo, vas a sentir el picante de cuy, el cuy o el pari con un toquecito de ají así medio picante. Ese es, ¿no? A pesar que se llama picante, el picante de cuy también no es picante. De nombre nada más. De nombre. Y si está muy pasadito el aderezo, quiere decir que ya está pues medio marronusco, un poco quemado, no da tampoco. Todos esos ingredientes luego se sirven, ya sea en el plato de pari, papa seca, carne deshilachada, las presas de gallina, de cuy, ¿no? El aderezo y luego el caldo, ¿ya? En el picante de cuy es más fácil, es tipo guiso, ¿no? O sea, se canca el cuy por separado, igual que para el pari. El arrocito, la papa en rodajas. Pero del picante me vas a hablar después. Ahorita estamos con el pari. Entonces, yo sé mucho, había escuchado ya, como te comentaba antes de la entrevista, yo lo conocía como sopa de piedra. Ya cuando te conocí a ti, conocí que era el pari hace tantos años que me prometió invitarme un pari. Tantos programas que te he invitado, nunca me has llevado un pari. Es que el pari hay que comerlo in situ. No, yo te he invitado, has ido y no me has traído el pari. Yo he tenido que venir a buscarte para poder probar el pari. Esa era la excusa para ir a todos los programas que estás iniciando. Ya. O sea, que de aquí en adelante ya no te voy a invitar. Hay que inventar nuevos platos. Tienes que traerme otro plato de cajatambo. Ya probé el pari, ya para que te invito. Entonces, un personaje que había visitado Cajatambo, le han servido este plato típico, el pari, tradicional pari, plato de fiesta, manjar de los dioses. Y al ver la piedra, luego del caldo como te estaba contando, para que sirvan en mate, así en uno como este, más grandazo. Este es poto, el otro ya es un mate. Más grande, sí. ¿Ya? El caldo, ahí va la piedra calientísima, caldeada, ¿no? Y te lo sirven hirviendo como lo Eso es para mantenerlo caliente. Este personaje que ha visitado Cajatambo, este es una sopa de piedra. Y este personaje, ya me acabo de acordar, era el presidente Belaúnde. Cuando llegó a Cajatambo, antes que llegue la carretera, él se ha ido a caballo, ha llegado a Cajatambo. ¿No? Pero sí, luego llegó la carretera también, años 60 y tantos. Claro, ¿no? Sí, es así como yo lo conocía. Dicho sea de paso. La sopa de piedra nunca lo había probado, ahora lo vamos a probar. Y lo que se ve interesante es todo el proceso de preparación y los ingredientes que tiene ahí toda una concentración de diferentes carnes y todo, ¿no? A mí me hubiera gustado verte cocinar, pero hemos llegado a que... todavía no me dejo, pero eso lo hago a escondidas. Ya cuando nadie te ve, cuando no hay cámaras que te enfoquen. Sí, ahora en la casa casi todos estamos preparados para atender estos platos típicos, ¿no? Como te decía, desde la mamá, las hijas, mis hermanas, mi esposa, que está ahorita justo en la preparación, y yo mismo. A veces nos visitan en momentos en el que no hay nadie, entonces, teniendo los ingredientes, es fácil hacerlo. Pero si te dicen, oye, llegan y te dicen, dame 5 cuyes, disculpa, voy a matarlo, voy a cancarlo, vuelves en 5 horas. No es como un plato, cualquier globo saltado, no. El pari y el cuy tiene su proceso y su determinado tiempo para prepararlo, ¿no? Vamos a conocer el pari, sí, que nos traigan primero vamos a grabar el pari, cómo lo sirven y todo. Excelente. Y que nos traigan el pari, pues, ¿no? A ver, vamos a ver que pase el pari a la mesa. Vamos a ver. Ajá. Cajatambina, flor de mi vida. ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero este mundo? Si he de perderte, Cajatambina. ¿Para qué quiero esta vida? Si tú me olvidas. ¿Para qué quiero este mundo? Si he de perderte.
Ahora la piedra. Pongo más acá, ¿no? Sí, ahora sí. Este es el pari entonces. El tradicional pari, plato de fiesta. ¡Ay, mira! Ahora sí es pari, está completo. Si hierve un minuto, es que te va a ir excelentemente bien en todo, mira. Ya tenemos 45 segundos, 50, 55, 60. Ya está. Significa Felicidades. que hoy vas a vender. Este programa va a llegar a paris? señal abierta y va a llegar a todo el mundo. Y esto hay que Excelente. registrarlo para que el mundo lo conozca. Y, El pari, y también significa que ¿cuántos platos de pari van a salir hoy? Hoy día por lo menos 60. Ya ver. Ojalá, ¿no? Ojalá. Claro. A ver, vamos a ver. Servido, este es tuyo. Bueno, se ve muy bien. Acá está la papa seca, ¿no? Que le da un poco de textura. Ya lo descubrí, estoy descubriendo. Aquí está el cuy cancadito, ahí está, ¿ves? Doradito, rico. Esto sí ha sido cancado por ti. Algo has hecho. Algo has hecho. La gallina, bueno, huele muy bien, ¿ah? Huele muy, muy bien. ¿Qué me decías que hay en el todo el deshilachado? Bueno, de nuevo, sí. La Anda papa seca contándonos mientras yo está voy también, comiendo. claro que sí. Por favor, sírvete. A ver. La expresión. Una delicia. Riquísimo, Ajá. riquísimo. Y sigue hirviendo, yo lo veo que sigue hirviendo. La piedra, aquí está. ¿Dónde está la piedra? Se escondió. Aquí está, ¿ves? Sí, sigue botando calor. Sí. Para que se mantenga todo exquisito a una temperatura adecuada hasta que lo puedas terminar, ¿no? Mira cómo sigue hirviendo. Sí, por sigue allá. hirviendo, sigue saliendo las burbujitas. Ya, entonces las carnes son carne deshilachada, de carnero, un poco de res, un poco de charqui si hubiera, excelente, ¿no? El charqui, ya sea Charqui de de la carnero, sierra. de la sierra. Claro. La chalona. Luego un poco de chancho y todas esas cositas. Carne deshilachada. La presa, el cuisito y la gallina, ¿no? Te debo confesar que cuando yo venía decía el pari, nunca he probado, pues yo soy así un poco reacia con las cosas que no he probado. Yeah. El pari está delicioso, todavía sigue caliente, la piedra todavía está cumpliendo con su función. Luego viene el cuy, pero y entre los dos, ¿cuál es el plato que más te piden? Me piden que toque y que cante. ¿No? Sí, pues, es un jale también, ¿no? Aquí, Claro. de yapita, Hay que aprovechar, ¿no? Ya que estamos en casa, tienes que pedirlo. ¿dónde está tu guitarra? Aquí mismo. Ahí está, ya ves, siempre te acompaña. La inseparable. Vamos a tapar, lo tapamos el pari, ¿no? Para que no Claro, se nos por enfríe. mientras. Aunque hay De bastante paso, piedra caliente, me has dicho. Hemos venido por el pari, por el cuisito, pero vamos a terminar con un concierto de Los Vega. Preséntanos, por favor, David. David Alfonso y Mariciel. Ambos son hechuras mías. Hechuras tuyas. Vamos a terminar entonces con un sí, pequeño concierto aquí de Los Vega. ¿Qué nos van a entregar? A ver. Lo que tú digas, David. Caja tambina, por de mi vida. ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero este mundo? Si he de perderte, caja tambina. ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero este mundo? Si he de perderte, caja tambina. Como Los Vega. Eso, en Kunash, la casa de Pari. Vega y Betsabé Romero. Tú me has querido, yo te he amado. Toda tu vida me diste, todo mi amor te he entregado. Caja tambina, yo no te olvido. Toda tu vida me diste, todo mi amor te he entregado. Caja
gozar y yo quisiera gozarte en tus brazos, entregarte el alma y toda mi vida. Gozar y yo quisiera gozarte en tus brazos, entregarte el alma y toda mi vida. Esa es la paterita. Confundida, estoy un poco complicada. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la música o comemos? Creo que nos ponemos a bailar. Una zapateadita era sí, ella. Porque estos muchachos solamente salen de su clase un ratito a apoyarnos con música. No, qué lindo, gracias. Y mientras yo los escuchaba, saliéndome un poco de la ruta gastronómica, ¿te costó mucho incentivarles la música a ellos o fue ya ellos nacieron con ese gusto? Yo les dije, si no es por la buena, a patadas. Pero siempre fue por la buena. Mira que maravillosamente Maricielo haciendo la destreza. Hoy día, hija, te felicito, has tocado mucho mejor que siempre. Te felicito. En verdad, cada día se superan y me emociona mucho. Gracias, claro. Gracias. Y acá el hombre ya pues es un... Es un ducho, ya. Él es un guerrero. Se nota, ya él camina a mi lado. Sí, ya te destrona ahorita también. No, jamás, eso jamás. ¿Cómo que jamás? Los hijos han nacido para destronarnos. Eso será después que haya muerto. Ese es el reto, Davidcito, para que veas. Y él lo sabe. Gracias. Fácil, y es cierto decir, ¿no? Uy, carambas, estás muy bien y ya me superaste. Pero yo se las hago difícil. Claro, y lo hago tiene adrede, que ser, lo hago para adrede. que sean mejor. No, y no es que sea egoísta ni nada, sino simplemente que ellos saben a dónde tienen que llegar, sin que se los diga. Claro, está Bueno. Bien. Gracias, David. No, Gracias, ¿te has asustado? Maricielo. No creo. Gracias, Davidcito, Maricielo. Muchas gracias. Son dos genios ustedes con los Gracias, instrumentos. mamá. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la comida, pues, ¿no? Ahora viene Ya después cantamos tú y yo. y nos agarramos Falta hasta todavía. la medianoche. Y, Hasta las últimas. Su macho, eso No ya va a es haber pari que interminable. no Hay pare. chicha y de todo aquí. ¿Ya? Para una Aquí vamos a semana. continuar. Vamos a empezar con el cuy. A ver, ahora Ya viene el cuéntame del cuisito. cuy. Mientras tanto te voy contando el cuisito. El cuy es un plato, pues es un segundo, ¿no? Después del pari, algunos desean comerse el cuy completo, Ajá. porque ahí viene un cuartito de cuy. Piden su medio cuy. El cuy igualmente está cancadito previamente, las papas sancochadas ya, el arroz también graneadito. Y estas tres cositas se sirven. Es muy sencillo, muy simple. Lo podrían preparar también algunas personas en sus casas. De nuevo, lo que sí es particular es el ingrediente principal, el aderezo. Claro. El mismo aderezo de pari es el aderezo del cuy. Ah, es el también, mismo aderezo. Sí. Ujú. Entonces es facilito. Lo que hay que hacer es saborearlo. El cuy. Muy bien, entonces vamos a saborearlo, que Así nos es. traigan el cuycito, por favor, para probarlo A ver, aquí en la esperamos. mesa. Cajatambina, flor de mi vida. ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué quiero este mundo? Ahí está el cuy al estilo cajatambino. Ese cuy sí me ha dejado un poquito asustado, ¿ah? ¿Por qué? ¿Ah? Porque es un señor cuy. Un señor cuy. Y todititito para ti. Muchas gracias, Para ti David. solito. ¿Qué pensabas? Para ¿Que ti te iba a invitar? No, no te voy a invitar. ¿Ah? Tampoco le vamos a invitar. Para él Alex, viene ¿no? otro. Ah, ya. Para él viene otro cuisito. Menos mal, porque no le Sí, pensaba sí, invitar. No, ese es único, exclusivo, personal. A ver, vamos a probar primero la Vamos a- papita antes del... Íncale. El tenedor solo para la papita, porque el Ah, cuy ya. con la mano nomás. Claro, pues. Más rico. Vamos a probar la papita.
Y está crocantito ese cuy. Hazle así con tu tenedor para que sientas de cabeza. ¿Qué tal? Esto Cancado, no está frito, está cancado. Cancado por David. Por este pechito. Ah, ya, muy bien. ¿Ah? David se ha encargado de cancar el Sí. cuy. A ver, Inclusive ya me contratan para cancar sus cuyes en las fiestas, por si acaso. eres el Voy a dejar la guitarra. Eres el cancador oficial. Sí. Caca, canca, hecho, pichiganda, man, dice mi mamá, ¿no? Ahí Tú eres el Esa es la cancador voz. Ahí oficial recién, ya le provoqué que coma su cuisito, ¿eh? Claro, pues. A ver, vamos a ver. Ajá. Otra cosita. Sí, definitivamente otro sabor, riquísimo. Quiere y no quiere picar, como que quiere y no quiere, ¿no? No va a picar. No va a sí, picar. Un toquecito de Mínimo, nanadita, mínimo, sí, sí. ajá, sí. Muy rico, ¿ah? Muy rico. ¿Y me vas a contar qué ingredientes entran? Es lo mismo, o sea, la papa, el arroz, el ingrediente principal, como te decía, El aderezo. es el aderezo, ¿no? Ají panca, un proceso muy especial y cuando está a punto, ya pues, ¿no? Se combinan esas tres cosas en la sartén, ¿no? Nada más. El cuisito es algo muy sencillo, pero muy rico. Claro. Y Todo entre esto. los dos platos, el pari y el cuy, ¿cuál es el que te sale más? ¿El pari o el cuy? ¿O ambos? ¿El que come, Bueno, el que pide pari y pide sí. cuy necesariamente? Algunos sí, porque vienen de lejos y se vienen a dar un gustazo, Claro. ¿no? Comen los dos platos, cada Claro, persona. claro. Pero Y- terminan. Yo estoy. Sí, después de yo eso un estoy pidiendo asentativo ayuda. de cartavio, algún tipo de ron o un pisco, alguna O cosa la chichita, fuerte. pues, ¿no? No. No, chicha Después no. del pari o el cuy, necesariamente un trago corto. Eso sí, ley. Por favor, los que coman pari, asentativo, trago corto. ¿Y ley. qué corto me vas a invitar? Tiene que ser un roncito, un añejo, pues, ¿no? Un flor de caña puede ser, o si no, Ay, también un ahí sí, cartavio ahí sí mínimo te 5 acepto. años. Un flor de caña de 18, ¿ah? 18. Mi edad, Como promoción. tu edad, exacto. Sí. Muy delicioso el cuisito al estilo de Cajatambo. Primera vez que lo pruebo, está riquísimo. Y me gusta también, se ve apetitoso porque tiene que ir la cebollita encima Claro, y el aderecito sí, encima. sí, todo el color de las papitas y todo, ¿no? ¿Así se come en Cajatambo o tú te has inventado la receta? No, para nada. Más bien, si invento algo, me pueden expatriar, me pueden sacar de Oriana. ya no me dejan entrar en Te Cajatambo. botan de Cajatambo. Tiene que ser exactamente como se prepara en Ajá. Cajatambo. Y en Cajatambo se prepara, esto es un plato de cosecha de trigo, por si acaso. El pari es plato de fiesta, tardes taurinas, capitanes de la tarde, mayordomos, iglesia gane. Y el cuy es un plato, digamos, cuando cosechan el trigo, las chacras se siembra entre dos. Ajá. Uno, que es el dueño de la chacra, el otro es el que lo trabaja, socio, Claro, ¿no? La sociedad. Uno de los socios prepara el picante de cuy y el otro socio prepara el tradicional guiso de carne. Ese es otro plato cajatambino. Otro plato cajatambino, exclusivo. ¿ya? Entonces, cuando hay cosecha de trigo, es una felicidad, pues, aunque no te inviten, tienes que ir con tu botellita, Ajá. ¿ya? A secar el triguito, a hacerte el que estás trabajando, alguna cosa. Lo principal, Solo para comer. Sí, el pago es la comida. Guiso y cuy, acompañado de su chicharrón. Eso significa que hoy no nos has presentado el guiso porque quieres que te volvamos a Claro, visitar. tengo que volver a visitar. Ah, ya. por supuesto que sí. Pero me Todo visiten tiene en una Cajatambo. estrategia. Me visiten en Cajatambo en cosecha de Acá, trigo. En cosecha. Listo. Salud entonces, que este programa siga creciendo, que tengas éxito como siempre, Betsabe, y con todo tu equipo de trabajo. Siempre serán bienvenidos en esta humilde casa, la casa del Pari. Muchas gracias, David, a ti por recibirnos. Después de tantas coordinaciones también que hemos hecho, me voy de viaje, te vas de viaje, nos vamos de viaje todos. Persecuciones. Pero realmente para nosotros ha sido muy grato venir a visitarte, venir a conocer la casa del Pari, probar estos platos típicos de Cajatambo. Invitamos a toda la gente a que te visite. Danos la dirección para que la gente te visite. Claro, esto está en urbanización Chicmabamba, San Martín de Porres, entre las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de octubre. ¿Ya? Pero fácil, en el Google Maps entran Kunash, la casa del Pari, y ya les guía, pues, ¿no? Full tecnología. Sobre todo que tienen que hacer su pedido antes de venir, como les decía, estos platos no se preparan al instante, se preparan con cierta antelación. Entonces, el celular siempre WhatsApp al 998-959813. Muy bien, entonces ahí tenemos toda la información. Nuevamente gracias, David, gracias a ti, a toda tu familia que nos ha recibido tan bien. Gracias por el cuisito, por el Pari. Yo no me muevo todavía de la mesa porque sigo esperando mi ron. Claro Sigo que sí. esperando mi roncito. A ver.
para sentarme, tráeme ese ron y el vino, Davidchito. Ahí tienes, para ahí que no piensen cargadito. que es mentira, todo está ahí. Bueno, muchas gracias, David. Gracias. Nuevamente, gracias. Betsa. Como Gracias empezamos, a ti. así cerramos. Gracias. Salud, gracias. Gracias.